Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de Paynex Impacto de la Reforma Laboral en el año 2026. En este espacio revisaremos los principales cambios que las empresas deben implementar entre junio y julio de 2026, así como las implicaciones laborales y operativas derivadas de esta reforma. Adicionalmente, les recordamos que en nuestra página web www.paynex.co podrán encontrar el contenido relacionado con los cambios de la reforma laboral abordados en nuestro webinar anterior. A continuación, damos paso a la doctora Luz Amparo Cortés, CEO de Paynex, quien nos acompañará el día de hoy compartiendo su conocimiento y análisis sobre este importante tema, y al doctor Carlos Madrid, abogado y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Por el chat pueden ir escribiendo las preguntas y al final les daremos respuesta. Bienvenida, doctora Luz, y muchas gracias por acompañarnos. Doctora Luz, ¿puede activar su micrófono, por favor? Excusas. Eh, Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. En este espacio no vamos a devolvernos a lo que fue el webinar anterior, donde dimos un paseo por toda la reforma laboral, sino nos vamos a enfocar en los aspectos relevantes que comienzan a regir a partir de julio de 2026. Creo que todas las compañías en el hoy ya han revisado sus impactos y demás, pero hay unos cambios que comienzan a partir del 1 de julio y ante los cuales tenemos que estar preparados. Entonces, vamos a dar un paneo sobre estos cambios. Primero, el contexto general de la reforma laboral, que como ustedes saben, tiene tres aspectos fundamentales. Uno, una mayor fiscalización por parte de los entes gubernamentales, es decir, la OGPP, es decir, el ministerio y es decir, la DIAN. Por favor, no olviden que la DIAN es un ente fiscalizador de esta reforma también, porque si no hay estricto cumplimiento de los nuevos lineamientos, se corre el riesgo de que la DIAN desconozca gastos y deducciones para las compañías. Los tres aspectos son la formalización laboral, la mayor protección laboral y un énfasis en la fiscalización. Vamos de entrada. A partir del 1 de julio de 2021, se disminuyen las horas semanales a 42 horas. Al disminuirse este número de horas semanales, hay unos impactos reales y económicos para las compañías. ¿Por qué? Porque al haber menos horas laborales, a aquellas que demanden mayor número de horas entrarán en un corredor más amplio de horas extras. Esas 42 horas semanales tienen otro impacto. Recuerden ustedes que por allá del artículo 21 de la ley 50 del 90 ordenaba, ordenaba que las compañías que tuvieran más de 50 empleados y que laboraran 48 horas, que en su momento eran la máxima legal, tenían la obligación de tener mínimo 2 horas semanales de recreación. Esas 2 horas semanales de recreación, al llegar la jornada a 42 horas semanales, como va a ser a partir del 1 de julio de 2026, esta obligación desaparece. Ya las compañías que trabajen jornada máxima y que tengan más de 50 empleados no tienen la obligación de tener las 2 horas semanales. La mayoría de compañías que tenían más de 50 empleados y que trabajaban jornada máxima, realmente no
daban esas 2 horas semanales, lo que hacían era romper las 48 horas semanales, trabajando 1 hora menos, 47 horas semanales, y con eso les quedaban exceptuadas de esta norma. Igualmente, a partir del 1 de julio y al trabajar 42 horas semanales, se elimina la obligación del Día de la Familia. Recuerden ustedes que había obligación de tener cada semestre un Día de la Familia. A partir del 1 de julio, la jornada máxima al llegar a 42 horas semanales, entonces queda eliminada esta obligación para todas las compañías. Vamos a ver el siguiente impacto a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio, la jornada nocturna que iniciaba a las 9 de la noche para calcular los recargos nocturnos pasa a contarse a partir de las 7 de la noche. Esto tiene un alto impacto para aquellas compañías que tienen servicios durante la noche. Los restaurantes, los hoteles, las clínicas, las empresas de vigilancia, etcétera. Y al igual que aquellas empresas que trabajan por turnos. ¿Qué implica esto? Que hay un mayor costo del 35% por 2 horas adicionales a partir del 1 de julio. Esto tiene un impacto directo en las prestaciones sociales y tiene un impacto directo además en los aportes a seguridad social. Entonces, los cálculos presupuestales a partir del 1 de julio tienen que ajustarse en las compañías. ¿Qué otra implicación tiene esto a nivel de software? El software que usted maneje para la liquidación de la nómina tiene que parametrizarse, tiene que estar al día para liquidar correctamente los recargos nocturnos, correctamente las prestaciones sociales y correctamente la seguridad social. Otro de los impactos a partir del 1 de julio de 2026 es que recuerden ustedes que desde la entrada en vigencia de la reforma laboral se incrementó el recargo por día de descanso o festivo laborado al 80%. Como esta norma para este aspecto es progresivo a partir del 1 de julio de 2026, el recargo por laborar en festivo o día de descanso sube al 90%. ¿Por qué estamos utilizando día de descanso? Nos vamos a devolver un poco hacia la reforma laboral. Recuerden ustedes que la reforma laboral desligó el domingo como único día de descanso porque entre las partes pueden pactar cualquier día como día de descanso. Entonces, a partir del 1 de julio, el recargo por trabajar en día de descanso o festivo sube al 90% y a partir del 1 de julio de 2027 comienza a regir el 100%. Otro de los aspectos que hay que hacer control de la reforma laboral es la obligación que nació desde junio de 2025 de alistar y tener todo dispuesto para contratar un discapacitado por cada 100 empleados. Quiere decir esto que ya nos comimos un año y que solo nos queda un año para evaluar qué tipo de discapacitados vamos a contratar, saber cuántos debemos contratar y tener todo dispuesto como lo ordena la norma, porque la norma además de establecer la obligación de contratar discapacitados para aquellas empresas que tienen más de 100 empleados y por cada 100 empleados un discapacitado, también obligó a que las compañías establecieran las condiciones para poder laborar estos discapacitados.
Muy bien. Vamos al siguiente impacto. Comienzan nuevas restricciones que ya vienen dadas por la norma para los contratos por prestación de servicios. Siempre ha existido en la norma que una cosa es el contrato realidad y otra cosa es la enunciación del contrato. Porque yo puedo decir que hay un contrato de prestación de servicios, pero cuando nos vamos al contrato realidad, esta persona realmente es un colaborador directo para la compañía. Entonces, esta reforma reafirmó lo que ya estaba en la norma y estableció y reiteró que prima la esencia sobre la forma, que podemos llamar los contratos de cualquier manera, pero los contratos de prestación de servicios deben cumplir las reglas que son las de siempre. No deben ser para operaciones ordinarias de la compañía, deben ser temporales, esos contratos no pueden tener subordinación y debe haber independencia en la ejecución de la labor. Entonces, hay que hacer una revisión estructural de todos los contratos por prestación de servicios a efectos de que la norma establece que el ministerio hará vigilancia de estos contratos de prestación de servicios a fin de determinar su realidad en cada uno. Entonces, la invitación a todo el mundo es a revisar sus contratos de prestación de servicios. Dos, se establecieron nuevas reglas para los contratos a término fijo. ¿Cuáles son esas nuevas reglas? Las nuevas reglas son que el máximo de un contrato a término fijo es de 4 años. Solo 4 años. Recuerden ustedes que con la anterior norma, una persona tenía un contrato a término fijo inferior a un año, se podía hacer 3 renovaciones e inmediatamente pasaba a un año y podía quedar a un año eternamente y por toda la eternidad ese empleado podía tener un contrato a término fijo de un año. Ahora no. El máximo del contrato a término fijo es de 4 años. Quiere decir esto que los contratos que estaban vigentes, porque entonces se estableció una transición, los contratos que estaban vigentes a la entrada de la reforma laboral le dieron un periodo de transición de 4 años. Quiere decir que una persona que venía con contrato a término fijo a junio de 2025, ya a junio de 2026 lleva su primer año. Quiere decir que solo puede durar a término fijo hasta 2029. ¿Listo? Los contratos a término fijo no varió la regla primaria, que pueden ser inferiores a un año con 3 renovaciones, después se consideran a un año, pero la sumatoria completa de todo el periodo a término fijo no puede superar los 4 años. Ahora bien, toda compañía que en el hoy tenga contratos a término fijo debe hacer una revisión sustancial de y calificación de estos empleados si realmente usted considera que los puede pasar dentro de 3 años a término indefinido, sí o no. Eso ya es una evaluación de cada compañía. Ahora veamos como el resumen de estos principales cambios. La reducción de la jornada a 42 horas con el impacto económico en horas extras. Los recargos nocturnos
después de 7 de la noche. El, ¿Cuánto vale el recargo por laborar en día de descanso o festivo? Al 90%. Mucha restricción para los contratos de servicios. Esto en la reforma laboral, digamos que la mayoría de nosotros lo vimos, pero dijimos, no, esto es como lo mismo. No es lo mismo, porque se establecieron mayores mecanismos a través de los entes de control para estos contratos de servicio. Generar una mayor estabilidad en los contratos, los cambios en los contratos a término fijo, y comienza a caminar el último año para contratación de personas con discapacidad. Ahora veamos, ahora veamos. Estos impactos que tiene esta reforma laboral necesariamente nos van a llevar a tener una nueva visión de lo que es la liquidación y el control de la gestión de nómina. ¿Por qué? Porque nosotros antes, de alguna manera, la liquidación y control de la gestión de nómina, algo así estaba como en un cuartico pequeño de la compañía. Yo le decía a alguien en estos días, algo así como el cuartico de Betty la Fea. Pero con estos cambios sustanciales, la nómina pasó a ser una gestión estratégica y de revisión anual dentro de las estrategias de una compañía. Porque cada decisión que se tome al respecto, esta persona le vamos a hacer un contrato de prestación de servicios, esta persona no le vamos a hacer, esta a término indefinido, esta a término inferior a un año, etcétera, viene a tener grandes impactos en los costos de las compañías y en los riesgos de fiscalización de los entes de control. Les voy a recordar a ustedes que, por ejemplo, en temas de horas extras, la norma estableció la obligación de llevar ese registro detallado de cada hora extra que tenga la compañía, que entre otras cosas en la norma siempre existió. Pero en la reforma laboral se estableció el contenido de ese reporte, la validación por parte del empleado y la obligación de tenerlo para exhibir cuando los entes de control lo requieran. Entonces, fíjense ustedes que el máximo de horas extras, por ejemplo, eh, eso no ocurre en ninguna de sus compañías. Eso lo vi, esto que voy a decir aquí lo vi en una telenovela. No ocurre en ninguna compañía. En una compañía se pasan del número de horas permitidas semanales y dice, pero, pero lo ajustamos por aquí, lo pasamos para la otra semana, vemos a ver cómo ajustamos. No olviden ustedes que ahora tenemos nómina electrónica. No olviden ustedes que como eso es un registro que debe firmar el empleado, el hacer este tipo de cosas de la telenovela, porque yo no estoy diciendo que en ninguna de las compañías que están aquí presentes ocurra, eh, viene a ser altamente riesgoso. Entonces esto requiere una planeación real, una planeación estratégica y meter los temas de la nómina dentro de los planes estructurales de la compañía, cosa que de alguna manera antes no ocurría. No, es que ocurrió un evento, pongan a todo el mundo a trabajar horas extras y después vemos a ver qué hacemos. Ya no lo podemos hacer porque ya toda la información es electrónica. Hoy en día un, es la inteligencia artificial que cruza lo que usted reporta en pila contra lo que usted reporta en nómina electrónica, contra lo que reporta usted en exógena. Y si
los entes de control tienen toda esa información y la cruzan, ya este tipo de cosas de la telenovela, pues es supremamente riesgoso hacerlo. Es preferible tener una planeación racional sobre estos impactos y tener todas las cosas en orden y evitar sanciones altamente onerosas, que como todos nosotros sabemos, los mayores riesgos de una compañía están en los temas laborales y en los temas tributarios. Y sucede que si usted no paga adecuadamente su nómina, tiene el riesgo de que le desconozcan gastos en temas tributarios. Entonces esto pasa a otro nivel estratégico. Yo creo que hasta aquí les he dado como las principales riesgos y demás. Hay unas recomendaciones técnicas que tengo para ustedes. La primera recomendación es, hay que hacer un diagnóstico integral de su compañía. Revísela integralmente, la nómina, contratos, horarios, turnos, y revíselo contra la reforma laboral para que haga una buena planeación de todo el año. Dos, haga una revisión de todos los temas de contratación por servicios, término fijo, a destajo, en todas las modalidades. Revíselo y revíselo contra la reforma laboral e involúcrelo dentro de su diagnóstico. Tercero, haga una simulación del impacto laboral de lo que comienza a regir a partir del 1 de julio. Hágalo, porque puede que si usted hace ese análisis del impacto, usted diga, vale la pena que incremente es número de trabajadores y no amplíe turnos, o vale la pena tener turnos y menos trabajadores. Eso es un tema financiero. Hay que hacer unas simulaciones que a usted le dé un resultado de qué es lo que más le conviene a la compañía. Cuarto, hay que hacer una actualización urgente de las políticas internas y del reglamento interno de trabajo, porque eso es algo que también comienza a regir, porque cambiaron. ¿Qué políticas cambiaron? Cambiaron el derecho a la legítima defensa, el régimen de sanciones, de todos los pasos que usted tiene que dar dentro de un proceso sancionatorio. El reglamento interno de trabajo debe incluir todos estos cambios, cambios de horario, máximo de horas, el reglamento de legítima defensa y sanciones, etcétera. Entonces usted tiene que devolverse a su reglamento interno de trabajo, revisar estos impactos y hacer los ajustes convenientes. Eso es algo que hay que hacerlo antes del 1 de julio. Usted tiene que revisar la parametrización de su software y de la nómina electrónica, que esté debidamente armonizado con estos cambios que estamos hablando. Y usted debe coger a las personitas que trabajan en el área de nómina y llevarlas al nivel de conocimiento de estos nuevos desafíos, de estos nuevos parámetros, para evitar cualquier tipo de sanción que pudiera ser. Una última recomendación, uno debiera hacer una matriz de riesgos laborales derivados de la reforma laboral. Si uno hace una buena matriz, usted permanentemente está haciéndole seguimiento a esa matriz de tal suerte que en los próximos 3, 4 meses usted le haga seguimiento cercano y después usted ya está seguro que tiene todo debidamente armonizado, debidamente organizado para su compañía. Hasta aquí están estos consejos
estas apreciaciones de nuestro lado sobre el quehacer en la nómina derivado de la reforma. Ahora abrimos el espacio de preguntas a ver qué tenemos. Paula, nos dices qué preguntas nos han llegado al chat, por favor. Sí, doctora. Tenemos dos preguntas hasta el momento. La primera es si se acabaron entonces los contratos a término fijo. Doctor Carlos, ¿qué nos dice usted al respecto? Muy buenas tardes. Bueno, el contrato a término fijo no se acabó. Simplemente se delimitó en el tiempo de duración. Como decía la doctora anteriormente, esto era renovado indefinidamente. La ley lo que trajo con ello es establecer una estabilidad laboral y convertirlos, pasados los 4 años, en un contrato a término indefinido. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, frente a la obligación de contratación de personas con discapacidad, ¿qué acciones deberían iniciar las empresas desde ahora para cumplir adecuadamente con la norma y evitar sanciones? Bueno, para este tipo de situaciones, la ley estableció un periodo de carencia de 2 años, precisamente para que las empresas se adecuaran, sobre todo en infraestructura y acceso para personas con discapacidad. Posterior a esto, pues para evitar sanciones, lo que se recomienda es que siempre cumplan con el número de discapacitados de acuerdo al número de empleados que tenga su planta de personal. Gracias. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Las empresas que actualmente otorgan el Día de la Familia y las 2 horas de recreación podrán eliminarlas inmediatamente con la reducción de jornada o requieren modificar reglamentos y políticas internas? No, con la disminución gradual, no se tendría que seguir manteniendo con los 2 días de la familia. Cuando ya la disminución quede establecida en 42 horas, se podrá eliminar automáticamente. No es necesario que esto sea modificado en el reglamento de trabajo, pues este es un beneficio que es otorgado por ley. Ya si la empresa pues desea incluirlo en su reglamento de trabajo o lo tuvo en su reglamento de trabajo y desea mantenerlo, pues no tendría ningún inconveniente. Si lo incluyó en su reglamento interno de trabajo, es recomendable que éste sea removido. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Frente al cambio del porcentaje de descanso obligatorio al 90% desde el 1 de julio, normalmente las empresas pagan mes vencido. Entonces, el cambio sería desde agosto. Pues es importante resaltar aquí que las horas extras son causadas en el momento del pago. Quiere decir esto que si las horas extras son pagadas en mes de julio, es recomendable que se pague al 90%, independientemente de que estas sean horas extras laboradas en periodos anteriores. Y con, sí, Perdón, me gustaría decir de nuevo, esto ocurre en una telenovela, esto no ocurre en ninguna de las compañías que está aquí. Hay una práctica y es que si yo cierro la nómina el 25, las horas extras del 25 en adelante, yo sencillamente las paso para el mes siguiente. Eso no ocurre aquí en estas compañías, yo estoy hablando de la telenovela. Pues eso es un error y es un error garrafal por lo que acaba de decir el doctor Madrid. Porque si yo incluyo esas horas extras o esa labor en día de descanso obligatorio y está dentro de la nómina del mes de julio, lo que debe proceder es pagarlo con el nuevo parámetro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la fecha en la cual se debe pagar es en el periodo en que ocurrió, ¿ok? Porque de ahí depende el pago de la seguridad social. Entonces, si yo estoy incluyendo descansos obligatorios, festivos, o estoy incluyendo horas extras que fueron de un periodo anterior, estoy alterando el IBC
de seguridad social. Y vean la siguiente explicación. Si esa persona si esa persona tiene una licencia, por ejemplo, las licencias se liquidan con el IBC del mes anterior. Entonces usted está teniendo una doble alteración de un IBC por algo que debió quedar dentro de una nómina anterior. ¿Ok? Muchas gracias. Enlazado con esa misma pregunta, nos consultan qué otros conceptos se pueden afectar debido a este cambio del porcentaje del descanso obligatorio. Claro, no solamente el tema de recargos en descanso obligatorios o festivos tienen afectación en el cambio de porcentaje. Todas las horas extras, diurnas o nocturnas que sean laboradas en descansos, en días de descanso obligatorios o festivos, deben incrementarse porcentualmente. Recordemos que las horas extras en recargos en días de descanso obligatorias, diurnas o nocturnas, tienen un componente, que es el componente de la hora extraordinaria, el componente de recargo nocturno y el componente de recargo festivo. Entonces, esas horas extras que se vean afectadas deben también cambiar su porcentaje. Gracias. También nos preguntan si el consejo es cambiar el concepto en nómina. Sí, la recomendación que damos de nuestro lado es que se haga el cambio de concepto para poder determinar a futuro en un maestro de conceptos o en un reporte de pagos que se vea detallado qué pago se hizo por cada concepto y en el momento en que se realizó. Entonces es recomendable que este sea creado bajo un nuevo concepto con el porcentaje adecuado. Ahí voy a explicar un tema operativo. Como este cambio se da 1 de julio, pues van a haber descansos obligatorios y festivos anteriores al 1 de julio. Y entonces, para efectos de trazabilidad, para efectos futuros, porque recuerden ustedes que la contabilidad es plena prueba a nivel laboral, a nivel tributario, etcétera. Entonces, usted tiene que, si le llega una visita del OJPP, demostrar que esas horas corresponden a otro concepto de descanso obligatorio o festivo y el acumulado está acorde. Entonces, realmente por ordenamiento y por trazabilidad para futuro, para que me sirva de prueba, yo debiera abrir un nuevo concepto y tenerlo realmente separado. Listo. Y tenemos una última pregunta, dice, respecto al descanso obligatorio. Si el descanso no es el domingo y es otro día de la semana, por ejemplo, el jueves, ¿este día se tomaría como el dominical? Bueno, es importante resaltar que el término dominical quedó eliminado del Código Sustantivo del Trabajo. Este fue reemplazado por descanso obligatorio. Entonces, quiere decir esto que el día de descanso obligatorio puede ser cualquier día a la semana. Cuando la persona, el empleado, labore dentro de su jornada, dentro de su día de descanso obligatorio, a este se le pagará el recargo correspondiente. Y este se vuelve un día no hábil para el caso de vacaciones y para el caso del descanso. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna otra pregunta, doctora Luz. De su parte, ¿algún Bueno. otro No, comentario, no, algo no, adicional? nada más darles las gracias de este momento de encuentro y esperamos que les sea de utilidad eh, todas estas recomendaciones, estas precisiones y esperamos verlos muy pronto con nuevos webinars sobre los temas de nómina, liquidación y temas laborales. Muchas gracias a todos. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar de Peine sobre el impacto de la reforma laboral 2026. Esperamos que la información compartida haya sido de gran utilidad para comprender los cambios que deben implementar las empresas y las implicaciones que estos tendrán en la gestión laboral y de nómina. Agradecemos especialmente a la doctora Luz por compartir su conocimiento y experiencia en este importante tema. Les recordamos que en nuestra página web podrán encontrar información adicional, contenidos relacionados y futuros eventos de actualización normativa.
Les deseamos una excelente tarde y esperamos compartir con su participación en nuestros próximos espacios de capacitación. Muchas gracias. Ok. Chao, chao.